Bien, muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy. Hoy me propongo un desafío para aquellos que más o menos conocen mi trabajo, que es hablar solo 10 minutos de un tema. Así que ese gran desafío me voy a proponer el día de hoy, que es resumir en muy pocos puntos lo que es mi libro preferido de historia, un libro que he tenido el gusto de que me acompañe a lo largo de casi 10 años y sobre el que he hablado en numerosas ocasiones, no solo en mi canal, sino también dando clases en la universidad, y un libro con una historia que me apasiona. Esa naturalización de que existe el sistema capitalista, de que vivimos en el sistema capitalista, es un producto de siglos de imposición, pero a su vez de subjetivación. Ha habido una batalla no solo material, sino de ideas para que asimilemos lo inevitable del sistema capitalista. Lo interesante de la hidra de la revolución es que no solo toma la idea, si queremos, de hacer una historia global de la construcción del sistema capitalista, ¿no? Una historia que toma el Atlántico como eje para narrar un conjunto de experiencias que tuvieron lugar en Europa, en África, en América, sino que también lo que narra es la historia de cómo a lo largo de siglos millones de seres humanos experimentaron este cambio que no dieron por natural. Eran conscientes de que habían nacido en un mundo que era distinto, que funcionaba con otras leyes, en los que existía el principio de la propiedad comunal o de la vida colectiva, y que ese mundo estaba cambiando, y que ese cambio se estaba produciendo de forma violenta. La historia que narra la hidra de la revolución no es solo la historia de la construcción del sistema capitalista, sino que es la historia de las luchas de aquellos que, siendo conscientes de que estaban perdiendo derechos sobre incluso sus propios cuerpos, se propusieron resistir. Lo interesante de esta historia es justamente la perspectiva global. Un principio que está presente en la introducción del libro y que no quiero dejar perder es esta idea, ¿no?, de que a lo largo de nuestro mundo, ¿no?, las corrientes oceánicas, que también reciben el nombre de corrientes planetarias, trasladan un conjunto de experiencias humanas. Solo voy a leer 2 párrafos. Uno es muy largo, pero lo vamos a dejar hacia el final, pero uno es el segundo párrafo del libro. En Land's End, el pie de Inglaterra que mira hacia el oeste, rompen olas que se originan frente a la tormentosa costa de Terranova. Algunas de estas enormes olas se les puede seguir el rastro hasta la costa de Florida y las Antillas. Durante siglos, los pescadores de las desoladas costas de Irlanda han sabido interpretar estas grandes marejadas atlánticas. La fuerza de una ola oceánica está directamente relacionada con la velocidad y la duración del viento que la pone en movimiento, así como la longitud de su recorrido, o la distancia desde el punto en que se origina. Cuanto más largo sea el recorrido, mayor es la ola. Nada puede detener esas grandes olas. Se hacen visibles solo al final, cuando se alzan y rompen. Pero durante la mayor parte del tiempo, la superficie del océano no presenta alteración alguna. ¿De qué nos habla esta metáfora, ¿no?, de esas olas que se forman bajo la superficie? De que hay un conjunto de experiencias que conforman, si queremos, las luchas colectivas, que conforman esa circulación de bienes, mercancías, de personas, pero también de luchas que muchas veces solo se presentan en las formas de las grandes explosiones. Muchos historiadores han hablado de cómo las revoluciones representan la aceleración del tiempo. Pero ¿qué ocurre en el medio? ¿Cómo se forman esas subjetividades revolucionarias? ¿Son por generación espontánea? ¿Pareciera que las situaciones límites generan las revoluciones? ¿O son más bien el producto de siglos de luchas comunes? Bueno, la historia de la hidra de la revolución, que parte desde experiencias de marineros, campesinos expropiados, esclavos, mujeres casadas en Europa por ser brujas, pero también en América y en África, lo que hace es recorrer la historia de esos millones de seres humanos anónimos que experimentaron la imposición del sistema capitalista, que se propusieron enfrentar a esa imposición, pero que con sus luchas, además, alimentaron un conjunto de experiencias colectivas que, al igual que las mercancías, al igual que los esclavos que eran traficados por el Atlántico, llegaron a todos los confines, incluso retornando de América y África a Europa.
como hicieron muchos de los intelectuales orgánicos radicales de la diáspora africana, estas ideas abolicionistas con respecto a la esclavitud o las ideas democráticas iban pasando de boca en boca a través de los puertos, bajo las cubiertas de los barcos, generando un germen de subversión a ese sistema. Y es así como podemos ver que gran parte del mensaje de, por ejemplo, los radicales levelers o niveladores, que hablan de nivelar la sociedad, en el siglo XVII, hablamos de hace 400 años, estaban presentes también en las ideas de los marineros radicales que, volteando el mundo cabeza abajo, se pusieron a la cabeza de sus propios barcos y construyeron un mundo alternativo como el de la piratería. O cómo esos marineros estuvieron presentes en los disturbios que eclosionaron la forma de las grandes revoluciones atlánticas. Si una propuesta de la hidra de la revolución es salir del prisma de la historia nacional para ver el cuadro general, para ver las grandes conexiones globales entre las experiencias, de nuevo, de esclavos expropiados, pero también de campesinos expropiados, de marineros y de trabajadores pobres y sometidos, es justamente poder ver las conexiones globales de una historia que no solo por el relato nacional, sino que por abstracciones, ha sido mutilada. Estamos acostumbrados a pensar que hay procesos materiales que se dan de forma natural. Y muchas veces la propia abstracción de muchas de las expresiones que utilizamos para narrar grandes procesos de transformación material invisibilizan a un conjunto de actores que con su sudor y con su sangre construyeron el mundo en el que vivimos. Un gran punto que quiero destacar para pensar el gran aporte de la hidra de la revolución es justamente cómo nos permite romper y salir del cuadro del modelo de la historia del capitalismo que empieza con la revolución industrial, que empieza con el obrero que trabaja en una fábrica, que es hombre, que es blanco, y que con el trabajo asalariado permite el florecimiento del capitalismo. Primero porque eso es un cuadro incompleto. La revolución industrial es casi que el punto de llegada para que se consolide el sistema capitalista, en el que ya existe un mercado para que el factory system produzca mercancías que van a ser vendidas. Pero además porque invisibiliza cuál es el proceso por el que se construyó ese mercado. Así que en las conclusiones de la hidra de la revolución hay un párrafo que no quiero dejar de leer y que, prometo con esto lo voy a liberar, que plantea lo siguiente. La historia moderna del trabajo ha puesto el énfasis en los artesanos, ciudadanos propietarios o en los trabajadores industriales asalariados, blancos, varones, cualificados y nacionalistas, al tiempo que ha ocultado la historia del proletariado atlántico de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. Aquel proletariado no era un monstruo ni era una clase cultural homogénea. Tampoco era una raza. Era una clase anónima, sin nombre. Robert Barton observó en The Anatomy of Melancholy: de 15.000 proletarios muertos en una batalla, apenas 15 figuran en la historia. A veces uno solo, quizás el general, y después de un tiempo sus nombres o su nombre probablemente se tachan y hasta la propia batalla se olvida. Esta clase no tenía tierras, estaba expropiada. Perdió la cubierta protectora de los bienes comunales que protegía sus necesidades. Era pobre, carecía de propiedades, de dinero y de riquezas materiales de cualquier tipo. A menudo no tenía ni salario, forzada a realizar las tareas no remuneradas del capitalismo. A menudo tenía hambre, sus medios de supervivencia eran inciertos. Era móvil, transatlántica. Fue la fuerza que impulsó las industrias de transporte que recorrían el mundo. Abandonó su tierra, emigrando del campo a la ciudad, de una región a otra, a través de los océanos y de una isla a otra. Fue sometida al terror y a la coacción. Su piel se volvió callosa a causa de la servidumbre, por contrato, de la esclavitud en las galeras y en las plantaciones, así como la deportación, el reformatorio o el correccional. Sus orígenes fueron a menudo traumáticos. El encierro, la captura, la prisión le dejaron marcas perdurables. Era una clase femenina y masculina y de todas las edades. En el proletariado estaban todos incluidos, desde los jóvenes hasta los viejos, desde los grumetes hasta los viejos marineros, desde los aprendices hasta los viejos y experimentados maestros, desde las prostitutas jóvenes hasta las brujas. El proletariado era multitudinario, numeroso y proliferante. Ya fuera en una plaza, en un mercado, en un terreno comunal, en un regimiento o una fragata con los estandartes al viento y los tambores sonando sin cesar.
Sus reuniones resultaban sorprendentes para sus contemporáneos. El proletariado era censado, pesado y medido. Tanto si los individuos que lo formaban eran desconocidos o no se sabía su nombre, el proletariado era considerado un mero objeto y solo contaba efectos fiscales, productivos y reproductivos. Era cooperativo y laborioso. El poder colectivo de muchos, y no el trabajo cualificado de cada uno, era lo que producía su energía más poderosa. Movía cargas, desplazaba tierra y transformaba el paisaje. Era variopinto, vestía harapos y tenía un aspecto multiétnico. Como Caliban, el proletariado tuvo sus orígenes en Europa, África y América. Incluía a villanos o patanes. Carecía de unidad genealógica. Era vulgar, hablaba su propio lenguaje, con una pronunciación, una gramática y un léxico característicos que se habían formado a partir del argot, la germanía, las jergas y el pidgin, o la mezcla del inglés y otras lenguas. Esto es el habla del trabajo, de la calle, de las prisiones, de las pandillas y de los muelles. El proletariado era planetario en sus orígenes, sus movimientos y su conciencia. Finalmente, el proletariado actuaba por sí mismo y era creativo. Estaba y está vivo, en movimiento. La historia, desde abajo de la construcción del capitalismo, no es simple y llanamente una historia de la brutalidad de aquellos que experimentaron esa imposición, sino que también es una historia que nos remite a nuestro propio presente, porque nosotros también vivimos en un sistema capitalista globalizado y nuestras luchas están conectadas con las luchas de todos aquellos que enfrentan a una clase dominante a nivel global que tiene plena conciencia de clase y de sus intereses. Y nosotros, desde el presente, tenemos la tarea de continuar este legado. Así como ese proletariado atlántico forjó con sus manos magulladas y llenas de callos, el sistema en el que vivimos, también se propuso alternativas y se propuso transformarlo. La Hidra de la Revolución es una lectura que nos invita no solo a reflexionar sobre el proceso de sangre y violencia que requirió en su momento el capitalismo para construirse, sino por la lógica de sangre, expropiación que requiere al día de hoy para reproducirse. Y es también una invitación a pensar con ese legado histórico cuál es nuestra acción desde el presente. Muchas gracias y los dejo con Marcus Rediker el día de hoy. ¡Vamos! Bueno, estamos todos muy contentos, así que ya empezamos con los aplausos. Buenas noches. Ahora, después de esta hermosa introducción de Pablo y presentación del libro, la idea es hacerle algunas preguntas, voy a hablar más lento, hacerle algunas preguntas a Marcus, que estuvimos elaborando en este último tiempo, incluso en sincronía con el proceso de edición del libro. Un libro que estamos desde Tinta Limón muy contentos, la verdad, de haber publicado. Es un libro, como decía Pablo antes, fundamental. Todos quienes están acá saben eso tanto como yo. Y también saben que durante mucho tiempo uno iba a las librerías y escuchaba "está agotado", y lo lamentaba mucho, así que también un poco nos alegra desagotar este libro, ponerlo de nuevo en circulación, poder conectarlo con conflictos actuales, con procesos actuales, y también ver qué nos hace pensar hacia el futuro. Las preguntas son, como van a ver, preguntas que no van directamente a los contenidos del libro en el sentido a lo mejor más previsible o esperable, porque, bueno, un poco eso es posible verlo en muchas conferencias, en muchas intervenciones, por supuesto en el propio libro, en decenas de miles de clases que han sido dadas sobre estos temas. Entonces, yo elaboré algunas preguntas que, bordean el libro y espero que también aporten algunos elementos más para sus lecturas y para seguir pensando y compartiendo en relación a esto. Así que bueno, hola Marcus. Es un gusto
Personalmente para mí estar acá también es un libro que ha sido muy, muy importante en mis investigaciones y poder hacerte algunas preguntas para mí es un honor enorme. Voy a empezar con una pregunta biográfica. El otro día hacía cálculos y supongo que por tu edad fuiste adolescente y joven en el contexto de la contracultura, del Black Power, del movimiento estudiantil universitario, del Freedom Speech Movement, de los movimientos contra la guerra en Vietnam, del feminismo. Y te quería preguntar si esos movimientos habían sido importantes en tu decisión de dedicarte a la historia y si acaso hubo otros que yo no mencioné que también incidieron en tus decisiones. Thank you, Ezequiel. Thanks to all of you for coming. It's a great pleasure to be with you, to be in this special space. Thanks to Andres for organizing the event. Yeah, I'm inspired just to be here with you. So your question about the movements of the 1960s and 70s, these had a very great impact on my decision to become a historian. En primer lugar, muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias a todos por haber venido hoy. Es realmente un placer enorme para mí estar en un espacio tan especial y quiero agradecerle a Andrés por haber organizado esto. Realmente me siento muy inspirado estar aquí con todos ustedes. Y en cuanto a la pregunta que tiene que ver con los movimientos de los 60 y de los 70, realmente tuvieron un gran impacto en mí y en la decisión de volverme historiador. People sometimes ask, did you always want to be a historian? And my answer is that I didn't even know it was an option until I was around 25 years old. Las personas me suelen preguntar si siempre supe que quería ser historiador y de hecho no sabía que eso era una opción hasta que cumplí unos 25 años. I was very much influenced by the movements that Ezequiel mentioned. I came very close to being drafted to go to Vietnam. How I escaped is kind of a long story, but nonetheless, it made a deep impression. Tuve una gran influencia de los movimientos que mencionó Ezequiel. De hecho, estuve cerca de ir a Vietnam. La historia de cómo logré escapar de eso es bastante larga. But I would have to say that despite these many influences of the movements, the most important thing that happened in my life that pushed me in this direction was going to work in a factory. A pesar de la influencia que tuvieron todos estos movimientos en mi vida, lo más importante que me llevó, el evento más importante que me llevó por este camino fue haber trabajado en una fábrica. I had begun life, university life, as a basketball player, had a serious injury, dropped off the team, and then dropped out of school, and that's the point at which I went to work in a factory, not because this was a Maoist return to the people, but because that's what everybody in my family did. They worked in factories. Yo había comenzado la universidad como jugador de básquet y luego sufrí una lesión y tuve que dejar tanto el equipo como la universidad. Así que comencé a trabajar en una fábrica, principalmente porque la mayoría de mi familia se había dedicado a eso. The factory is the place where I began to think. I worked in a very large factory of 3,500 workers in Richmond, Virginia. We made cellophane. It was a DuPont textile fibers plant. And the racial divisions in the factory were extreme. Comencé entonces a trabajar en la fábrica y eso me llevó a comenzar a pensar. Era una fábrica muy grande, unos 3.500 empleados en Richmond, Virginia,
y era una fábrica que se dedicaba principalmente a la industria textil, producción de telas, y la división racial que existía dentro de la fábrica me sorprendió muchísimo. Since my two best friends were African Americans and devotees of Malcolm X, I was considered by many of the white workers to be a race traitor. Como en ese momento existía todo el movimiento relacionado con Malcolm X y dos de mis mejores amigos eran afroamericanos, la mayoría de las personas blancas en la fábrica me consideran un traidor a la raza. And this is where I began to see that we workers would rather fight each other than fight the bosses. And I wanted to know why that was. So this is when I began to read. En ese momento me di cuenta que los trabajadores éramos más propensos a luchar contra nosotros que luchar contra nuestros jefes. Y entonces me empecé a preguntar por qué sucedía eso y comencé a leer al respecto. To make a long story short, I got laid off at this factory, and then I got a job at another factory, but the second factory was a straight day job, which allowed me to take a couple of college courses at night. Para resumir un poco la historia, me despidieron de esta fábrica y la segunda fábrica en la que trabajé era un trabajo diurno, así que eso me permitía tomar algunos cursos en la universidad. And at that point, a professor took an interest in me and showed me what the work of a historian could actually be. I was very fortunate. En ese momento un profesor se interesó en mí y me mostró un poco de qué se trataba el trabajo de un historiador. Tuve mucha suerte. And coming as I was from a factory experience and having grown up in a working class family, I wanted to study history from below. Y me interesaba mucho comenzar a estudiar historia desde abajo, porque yo venía de una experiencia en la fábrica, mi familia era también de clase trabajadora, así que eso me interesó mucho. So I would say in conclusion, Ezekiel, it was a combination of the movements, a family background, and my work experience that put me on this path. Así que creo que lo que me llevó por este camino fue una combinación de la influencia de los movimientos, mi contexto familiar y mi experiencia como trabajador. Thank you. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con, esta sí es más de historiador, con el archivo del libro, con ese archivo que es demencial, digamos, es un archivo gigante, muy heterogéneo, que incluye obras literarias, documentos políticos, ensayos de todo tipo, intervenciones, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensando un poco en una idea de Brodel, de pensar a la historia como ciencia de los archivos, me gustaría que nos cuentes un poco la experiencia de armar ese archivo tan prolífico, tan heterogéneo y que seguramente insumió muchísimas horas de trabajo y lectura en bibliotecas y en otro tipo de sitios de documentación. Ezekiel, thank you for not saying that the book is insane. Gracias por no decir que el libro es una locura. Because many times it felt like it was insane. Muchas veces se sintió así. So it's kind of a complicated story, but I met Peter Linebaugh, my co-author, in 1977. He was a beginning professor and I was a graduate student, and we immediately decided that we wanted to write a book together based on our common interests. Es una historia un poco complicada. Todo comenzó cuando conocí a Peter, el coautor de este libro, en 1977. En ese momento él comenzaba a trabajar como profesor y yo era un estudiante ya graduado y sabíamos que queríamos escribir algo juntos. Peter was writing a book, an outstanding book called The London Hanged, about who got hanged in 18th century Great Britain and why. It was related to the rise of the wage form and the development of capitalism. En ese momento Peter estaba escribiendo un libro maravilloso de London Hanged
que tiene que ver con los ahorcamientos en el siglo XVIII y con el surgimiento del capitalismo. And I was writing a book about 18th century sailors, really among the first proletarians, working on this complex machine called the deep sea sailing ship. Yeah. En ese momento yo también me encontraba escribiendo un libro sobre el siglo XVIII, pero sobre marineros, que fueron los primeros proletarios en involucrarse en esta navegación en el mar profundo. So Peter would send me material that didn't quite fit in his book, and I would send him material I found that didn't quite fit in my book, and so the file folder got fatter and fatter and fatter over time. Peter entonces me enviaba material que no encajaba en su libro y yo hacía lo mismo, le enviaba material que no encajaba dentro del mío. Y así esta carpeta de archivos comenzó a crecer cada vez más. So in some ways, it was a self-generating archive. But I think it's crucial that when we really started work full-time on the Many-Headed Hydra, around 1988, 89, we both had many years of research experience behind us. Así que fue un archivo que fue autogenerado. Pero lo que fue crucial para nuestra obra es que cuando comenzamos a trabajar tiempo completo, más o menos en 1988 u 89, ya teníamos muchos años de experiencia como investigadores. We ended up working on this book for 19 years. I do not recommend that approach to all of you writers out there. Tardamos unos 19 años en escribir este libro y es un abordaje que no recomiendo para ningún escritor. So, as I look back on how we arranged the component parts, we had this generosity of spirit towards each other. We had a vast topic, and so anytime Peter said he wanted to study something, I would say, go for it. And I'd say, yeah, I want to look into this. He'd say, go for it. And before you know it, we had a 2,000-page manuscript. Ahora, al mirar hacia atrás, creo que fue muy importante el componente organizativo del libro. Y realmente existió una gran generosidad entre nosotros a la hora de trabajar y se trataba también de un tópico muy amplio. Entonces, cada vez que Peter decía, quiero estudiar algo, yo le decía, hacelo, estudialo. Y cada vez que yo decía, quiero estudiarlo, él me decía lo mismo. Así que terminamos teniendo un manuscrito de unas 2.000 páginas. So, as I look back on it, that book has 9 chapters. And what we did essentially was write 9 books and then thin them down. Al mirar hacia atrás, creo que lo que sucedió fue que escribimos 9 libros y los fuimos reduciendo en tamaño hasta llegar a los 9 capítulos que tiene hoy el libro. And a lot of good material got cut out. Mucho material muy bueno quedó afuera. But it was necessary. It was really necessary because we reached a point where we knew that we really had to hurry up and finish the book. We couldn't go on with this forever. Our wives, for example, would kill us. Realmente era muy necesario. Sabíamos que teníamos que terminar en algún momento este libro. No podía seguir para siempre. Y también nuestras esposas nos matarían. But to speak directly to your point about how we found the archives, we're working in a period before the internet, before keyword searches, so we had to sort of dig vast and deep and find connections that just weren't obvious to anybody else. Volviendo al punto de cómo generamos este archivo, fue en un periodo en el que Internet todavía no existía la búsqueda por palabras claves. Entonces lo que tuvimos que hacer es indagar de manera muy amplia y profunda e intentar establecer conexiones que otras personas tal vez no lograban establecer. And I would say that when we began the book,
And really, for the entire life of the book, we never had an archival plan. Cuando comenzamos a escribir el libro y durante la producción del libro, nunca tuvimos un plan de generar un archivo. The research was kind of anarchic, irregular, and what we did was follow out what you might call a methodological principle. We would study relatively small groups of revolutionaries or rebels of some kind, and then we would see how they were connected and how they connected from that group to other groups of people, other insurgents. Realmente la investigación fue bastante anárquica, irregular, pero sí teníamos un principio metodológico que establecimos. Comenzamos a estudiar grupos de revolucionarios, de rebeldes, y empezamos a establecer conexiones entre ellos y también conexiones entre estos grupos y otros grupos insurgentes. And you have to remember that we're doing this at a time when history from below was well established, but history from below beyond the boundary of the nation state was not. Debemos recordar que esto lo estamos haciendo en un momento de la historia en el que la historia de abajo, teniendo en cuenta los límites con el Estado-Nación, no era algo que se estaba llevando a cabo. It's a pretty wild book, isn't it? I mean, but I think that's a function of the fact that we were really trying to do something new. We were trying to do something that I don't think anyone had done before, to study millions of workers over 2.5 centuries all around the Atlantic. That was hard. That was why it took so long to write the book. But we were inspired by our own ambitions, you might say, and willing to take risks. Es un libro bastante descabellado. Estábamos haciendo algo que era totalmente nuevo, que no se había hecho antes. Y realmente estudiamos a millones de trabajadores, estudiamos más de 2 siglos y medio de historia, lo que sucedió en todo el Atlántico. Fue un trabajo muy arduo y muy prolongado, pero realmente estuvimos inspirados por nuestra propia ambición. We might get into this more a little later, but I would say that the people who hated the book the most, and you will be known by your enemies, were the gatekeepers at the world's most elite universities. They didn't want to let us through that gate. Tal vez hablemos de esto un poco más adelante, pero puedo decir que las personas que más odiaron a este libro fueron aquellos que pertenecen a las élites de las universidades que no nos permitían entrar más allá de sus puertas. And here the book is still being translated 25 years later, and none of their books are. Sin embargo, este libro, 25 años después, está siendo traducido y sus libros no. Revenge is sweet. La venganza es dulce. Quiero hacer una disquisición a partir de esta pregunta en relación a lo que decías de la dificultad de escribir algo así cuando no había internet, cuando no había claves de búsqueda, etc. Muchas veces pienso en el backspace, en el botón que está en el teclado para borrar, y pensar en que parece una tontería, pero imaginemos escribir una tesis doctoral en papel y o mecanografiada, donde el privilegio de borrar lo que uno escribió es mucho más complejo y materialmente más arduo. Nosotros ya lo incorporamos. Cuando pienso en las tesis doctorales antes de las computadoras, me parece un trabajo increíble. Y este archivo es exponencialmente más demencial si uno lo piensa en relación a esas condiciones tecnológicas. La tercera pregunta, un poco, tiene que ver también, en parte, con el contenido y no del libro.
A mí, personalmente, los capítulos sobre piratería y el incendio de Fort George son mis capítulos favoritos por las historias que relatan, por las narraciones que ustedes construyeron. El inicio del capítulo Todos los parias de la Tierra me parece directamente una obra maestra que me gustaría leer en voz alta en algún momento porque me parece una historia maravillosa y maravillosamente contada. Y un poco justamente por esta atracción, digamos, que me provoca el estilo del libro, me gustaría preguntarte por el hecho de escribirlo a 2 manos o a 4 si se usaron teclados, ¿no? Porque es llamativo, digamos, esa voz doble que pensaba que uno puede, los dúos tienen una celebridad, ¿no? En el siglo XIX con Marx y Engels, y que supone desafíos muy, muy específicos. Y siendo un fenómeno poco habitual en la literatura, no es así, digamos, en la investigación académica y científica, que a pesar de tener otros problemas y miserias, persiste un espíritu colaborativo que se expresa en parte en estas firmas colectivas. Me gustaría preguntarte por esa voz, digamos, que a mi entender también replica algo del objeto del libro, que es la pluralidad de voces, ¿no? ¿Cómo decidieron escribir un libro así entre 2 personas? ¿Qué debates tuvieron entre ustedes? ¿Qué discusiones de estilo mantuvieron? Y bueno, ¿y cómo fue el trabajo de producción de un texto de estas características por 2 personas? Okay, Ezekiel, I know that you are not really comparing us to Marx and Engels, but I'm going to pretend that you are. Okay, I will pretend to. And I want to thank you for it. Sé que de hecho nos estabas comparando con Marx y Engels, pero voy a hacer de cuenta que sí y voy a agradecerte por ello. It is absolutely true that for historians, at least, writing together, writing as a team, is a violation of our artisanal training. Es cierto que para los historiadores escribir juntos como equipo es una especie de violación a nuestro entrenamiento. Historians are trained to be master craftspeople with control of all of your materials of work. But that's profoundly limiting. And we wanted to work together. We wanted to create together, partly because we felt like that would be a big challenge for both of us and a big challenge to our very conservative training. History is a very conservative discipline in many respects. Nosotros los historiadores tenemos siempre que tener control de los materiales con los que trabajamos, pero realmente eso es muy limitante y por eso decidimos trabajar juntos, porque eso nos permitía crear y sentimos que iba a ser un gran desafío para los dos, porque en general estamos entrenados de manera muy conservadora. Actually, Ezekiel, you mentioned a voice that is made up of multiple voices. Mm-hmm. Can you tell who wrote which parts of the book? Mencionaste que el libro está escrito por múltiples voces, pero ¿puedes identificar quién escribió cada parte? He hecho el intento voy a mencionar los 2 capítulos y no es porque estás acá. Ya te comparé con Marx y Engels, no voy a decir esto porque estás acá, sino porque realmente lo creo. Por ejemplo, el capítulo de piratería y el capítulo de Fort George creo que son fundamentalmente tuyos. Okay, you know, I look back at the book
and I can't tell who wrote what. Nice. Cuando vuelvo a leer el libro, no distingo quién escribió cada parte. And that's because, and you ask about the writing, that's because we tried everything. For example, we would agree, Peter, you write a first draft on this topic. Marcus, you write a first draft on this topic. Then we'll change. Eso se debe a que hemos intentado todo al momento de escribir. Por ejemplo, decidíamos que Peter iba a escribir el primer borrador sobre un capítulo y Marcus iba a escribir borrador sobre otro, pero después cambiábamos. And then we did actually work this way. We sketch out a topic we want to investigate, and Peter would write sections 1, 3, and 5, and I would write sections 2, 4, and 6. We'd put them together, and then we'd both work on them. Trabajamos de la siguiente manera para organizar los temas. Por ejemplo, Peter trabajaba en las secciones 1, 3 y 5, yo en la 2, 4 y la 6, y después nos reuníamos para trabajar juntos puliéndose ese Is capítulo. this actually interesting to anybody? ¿Esto le resulta interesante a alguien? And then here's my favorite. One time we locked ourselves in a room and wrote word by word together Wow. a chapter because we couldn't figure out any other way to do it. And we said, we're not leaving this room until we have a draft of this chapter. Y hay algo muy interesante, una vez nos encerramos en una habitación y empezamos a trabajar palabra por palabra de manera conjunta, porque pensamos que no había ninguna otra manera de hacerlo. Entonces dijimos, no vamos a abandonar, no vamos a salir de esta habitación hasta que no terminemos este capítulo. So I'd say that the one lesson of all this is that it's really hard to write with someone else when you're, especially when you're accustomed to being in control of the narrative. We had to find a common narrative that would make best use of our different skills. Y una lección que aprendí es que es muy difícil escribir con alguien, en particular cuando estamos acostumbrados a tener control de la narrativa. Así que es necesario encontrar una narrativa que sea común y que realmente sepa aprovechar las habilidades de cada uno. And by the way, Ezekiel, those 2 chapters you like best, I wrote both of those. Yeah, I know it. Esos 2 capítulos, los que más te gustaron, es verdad, los escribí. No, that's not even true, actually. But stylistic debate, okay? Now, this is a really interesting question, and I do think it mattered a lot that that our teachers, not necessarily our formal teachers, but our most important teachers were E.P. Thompson and Christopher Hill, the great British Marxist historians. And I think we learned a lot stylistically from them. En cuanto al debate estilístico, creo que es algo que es muy importante. Y nosotros tuvimos grandes maestros, no necesariamente nuestros maestros formales, sino que leímos mucho a Thompson y Christopher Hill y nos basamos mucho en su trabajo para nuestro estilo. And one of the things we learned is that literature is one of the greatest historical sources. Mm-hmm. We quote about 50 different poets in the book. We begin with Shakespeare, we end with Blake. Mm-hmm. But most of the poets are proletarian poets, unknown, anonymous, many of them, which was a way of saying in the 18th century that it was written by a woman. Y realmente aprendimos que la literatura es una gran fuente histórica. De hecho, citamos a unos 50 poetas en el libro, que van desde Shakespeare hasta Blake. Y son la mayoría, sin embargo, anónimos, son desconocidos, son poetas proletarios. Así que podríamos decir que la historia, o que estos poemas escritos en el siglo XVIII fueron escritos por mujeres. When I first pondered your question, I wondered if you had in the multivocality of Bakhtin. No, I don't. Okay, yeah, we didn't either. But some people have thought that we did. But I would say this, that
a big part of the writing style is the effort to foreground the voices of the people that we're studying, to let the reader hear those people whenever possible. Cuando leí la pregunta que me ibas a hacer, me pregunté si estabas enfocado en la multivocalidad. Sí. Y creo que es una parte muy importante del estilo de escritura. Pero algo que es fundamental es permitir a través de la escritura que las personas, los lectores, puedan escuchar las voces de las personas de las que uno habla en el texto. I guess the last thing I'd say on this subject is that one of the concepts that comes out of the book is the motley crew. And I'd say that the text ends up being pretty motley itself. It made it kind of cobbled together of all kinds of different elements. And that too, I think, was consistent and truthful to the various stories we were trying to tell. Lo último que voy a decir al respecto sobre este tema es que en el libro se menciona un concepto en particular que se tradujo como cuadrilla variopinta. Sí. Variopinta. Excellent. Excellent translation, yes. Y eso presenta distintos elementos que permiten ser muy fiel a las historias que se cuentan. Nice, thank you. Bueno, la siguiente pregunta creo que se conecta bastante bien con esta que acabamos de hacer, porque tiene que ver con la figura de la hidra, que creo que organiza un poco el libro y me parece muy interesante porque, bueno, en principio es una metáfora, más específicamente es una metáfora que ustedes, digamos, ponen a funcionar desde la mitología griega. Y es una figura que en el libro entiendo que acaba teniendo una función casi conceptual. Y me acordaba de un amigo que hace poco se doctoró y que en su defensa de tesis dijo, en una defensa del uso de las metáforas, dijo, las metáforas son los antepasados de los conceptos. Porque en todo concepto hay algo del orden metafórico en su constitución. E hidra me parece bueno, en ese juego entre la metáfora y algo del concepto, y que pensaba también que se diferencia de otras figuras con las que se ha definido a los trabajadores o a la clase obrera o a los proletarios, que también, a su modo, inicialmente son figuras o son metáforas que han devenido conceptos. Pensaba en ejército o en masa, como otros más clásicos. Y acá empieza la pregunta. Me pareció muy interesante como clave de lectura porque a la vez esa hidra aparece en la documentación, digamos, ¿no? Y como si la documentación un poco les hubiese proporcionado, digamos, esa figura para poder articular esa misma documentación. Y a la vez la articulación es, en buena medida, un trabajo de historiadores, ¿no? Entonces me interesaba qué podías decirnos de esa figura y esta dinámica, digamos, entre el descubrimiento y la invención en relación a esta figura de la hidra y en la investigación, y cómo les funcionó en la investigación. What do I think about that? I think that's a really complicated question you asked, Ezekiel, but I'm grateful for it. Because one of the fundamental things that happened in the writing of the book was that the hydra began as a metaphor and ended as a concept. Creo que es una pregunta muy compleja, pero estoy muy agradecido por ella. Cuando comenzamos a escribir el libro, creo que la cuestión de la hidra comenzó como una metáfora, pero terminó siendo un concepto. And there was a discovery, a process in coming to that as a concept, and it took a long time, but here's how we proceeded. We studied the way in which the ruling classes used the myth of Hercules and the Hydra to explain the difficulties they faced in building a system of global capitalism.
Fue un proceso de descubrimiento que nos llevó mucho tiempo y trabajamos de la siguiente manera. Estudiamos la manera en la que la clase dominante utiliza el mito de Hércules y la Hidra para explicar el sistema capitalista global. And what we did was every time we found an example of the use of a metaphor, we studied it very closely in terms of who used it, how it was linked to upper class classical education, and which social forces it was meant to describe. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Cada vez que encontrábamos un ejemplo de este mito, de esta metáfora, estudiábamos de manera muy detallada de dónde provenía, quiénes lo utilizaban, cuál es la relación con la educación de las clases más altas y de qué manera se utilizaba para describir las fuerzas sociales. So the way this worked was that as we studied Hercules and as we studied the Hydra, we realized that the Hydra enabled us to study the movement of resistance. La manera en la que trabajamos entonces fue la siguiente. Cada vez que encontrábamos y estudiábamos esta relación con el mito de Hércules y la Hidra, estudiábamos de qué manera la Hidra permitía explicar distintos movimientos de resistencia. And it also allowed us, like Motley Crue, to think heterogeneity, social heterogeneity within class. Class had been so often essentialized and made nationalist that the Many-Headed Hydra opened this process up and allowed us to see the different heads of the Hydra cooperating with each other beyond the boundaries of the nation state. Entonces, al igual que lo que mencionamos antes de las cuadrillas variopintas, esto nos permitió estudiar la heterogeneidad social, porque en general la clase es algo que se relaciona con lo que es nacionalista y la Hidra nos permitió abrir este proceso y cada vez que lo estudiábamos tratábamos de identificar de qué manera cada cabeza cooperaba y permitía ir más allá del límite del Estado-Nación. So it really was, as you say, Ezekiel, a process of discovery, but there was no single moment in which we said, aha. It was the accumulation of knowledge of the use of the myth and our application of it to specific historical moments and actors that allowed us finally to see that we could understand the forces, the social forces, through this mobile concept. Así que, como bien dijiste, es un proceso de descubrimiento, pero no hubo un momento en el que dijésemos, ajá, sino que tiene que ver con la acumulación de conocimiento, con el descubrimiento de cómo fue utilizado el mito en un momento histórico determinado mediante actores específicos. Esto nos permitió comprender las fuerzas sociales a través de un concepto móvil. So, in the end, what I'd like to say is that implicit in your question is something that I believe in very strongly, and that is historical research must struggle for new concepts. That if we stick to the same old concepts, we get trapped because the struggle out there is changing. It's changing its form. It's moving in new ways. And you've got to try to be alive to different concepts that can capture things that the older concepts can't. Lo que me gustaría decir para concluir, y algo que queda implícito en la pregunta que hiciste y que yo creo fervientemente, es que la investigación histórica
tiene que encontrar nuevos conceptos, desarrollar nuevos conceptos. No podemos quedarnos atrapados en los conceptos antiguos, en los mismos de siempre, porque las cosas cambian de forma. Así que necesitamos conceptos nuevos que nos permitan comprender las cosas que los antiguos no nos permiten. And one last point on this, C.L.R. James, the great West Indian scholar and activist, actually theorized this many years ago when he said that the forms that the class struggle takes outstrips the language by which we understand them. And that many times workers who engage in these actions don't have the language to describe what they themselves are doing. And so this is a matter of, takes long, patient study and discovery to make these kinds of conceptual breakthroughs, we might say. Y algo más que me gustaría agregar, hay un académico, C.R. James, que es de Antillas, que en su teoría establece que las luchas de clase toman distintas formas y muchas veces la manera en la que se manifiestan carece de un lenguaje que podamos comprender. Muchas veces los trabajadores no tienen el lenguaje que necesitan para describir lo que están haciendo. Entonces eso lleva muchísima paciencia, muchísimo tiempo y un proceso de descubrimiento para poder llegar a estos conceptos. Bueno, la siguiente pregunta. Dijiste al principio de esta charla que, cosa que yo no sabía, así que me sorprende para bien porque me conecta bien con esto que te quiero preguntar, que una de las cosas que te llevó a estudiar historia y a pensar la cuestión de las luchas tenía que ver con, o tuvo que ver inicialmente con que te llamó la atención que los trabajadores luchaban más entre ellos que contra los patrones. Y efectivamente la pregunta tiene que ver con eso que yo llamaría las ambivalencias de la multitud, que pueden luchar por su liberación, pero también pueden configurar maneras de existir que refuerzan dominaciones o incluso que inventan nuevas dominaciones. Y en ese punto, incluso, bueno, nosotros creo que también estamos en un momento en Argentina y en la región donde algo de esos fenómenos está en la superficie y fenómenos políticos más evidentes son puntas de iceberg de estas ambivalencias y de estos devenires fascistas, como diría Deleuze en algún momento. Te quería preguntar por eso en este libro y a lo mejor también en otros libros tuyos, ¿qué lugar tuvo esa ambivalencia, de detectar esa ambivalencia en los procesos que ustedes narran, que ustedes investigaron? Y ya que estamos, si encontrás algún paralelo posible de eso en nuestras coyunturas. Ezekiel, this is the only question you asked that I didn't like. Not because I don't want to face the issue of the present, but because we don't talk about multitudes. Es la única pregunta que realmente no me gusta, no porque no quiero abordar la cuestión del presente, sino porque no hablamos de la cuestión de las multitudes. Okay. It's a different conceptual language of Hart and Negri, as you know, and we would counterpose to that the Motley Crew, which is a group of people with work to do, not an accidental assemblage of people on the landscape. Tiene que ver con que es un lenguaje que se contrapone a lo que nosotros establecemos de la cuadrilla variopinta. No son grupos de personas que se reúnen de manera accidental. But that minor point aside, I take the challenge of the question, and I think it is very important to understand the way in which history from below can help to illuminate right-wing developments.
Sin embargo, acepto el desafío de la pregunta y creo que es muy importante comprender cómo la historia de abajo puede eliminar el desarrollo de la derecha. Now, it is true that we did not stress in the many-headed hydra that the hydra heads would bite each other. And they did. Es cierto que en el libro no enfatizamos el hecho de que las distintas cabezas de la hidra iban a morderse unas a otras, y de hecho lo hicieron. But the very thought that there were these many hydra heads who could cooperate with each other was so unusual to people that we felt like we had to emphasize that. Pero la idea de que existían distintas cabezas en la hidra que podían cooperar entre sí era algo muy inusual. Entonces sentimos que era algo que teníamos que enfatizar. And as one historian once said, any new idea is worth a forceful exaggeration. Y como dijo un historiador, cualquier idea nueva vale la pena la exageración. So here's the way I would say that we can use this approach to understand some of the developments going on today. Basically, when you deal with history from below, you're talking about the experience of people. Creo que hay un enfoque que podemos tomar para comprender un poco lo que sucede en el presente. Básicamente, la historia de abajo nos permite explicar las experiencias de las personas. A lot of the fury, the anger, the outrage that is expressed in far-right movements today is essentially a commentary on the outcomes of global capitalism. Mucha de la furia, del enojo, de la ira que expresan los movimientos de derecha son un comentario sobre los resultados del capitalismo global. But that rage has been captured by the right. Because what happens in any political situation is that experience itself, although it's important to understand it, is never sufficient for understanding what political actions it will lead to. Y esa ira o esa furia fue capturada por los movimientos de derecha. Y lo que sucede en cualquier situación política es que la experiencia no es suficiente comprenderla simplemente. I've seen in the United States this kind of rage can really go either way. It can go to Donald Trump, it can go to Bernie Sanders. And it does, it has. No sabemos qué camino puede llegar a tomar. Lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo. Esta ira fue canalizada tanto en votantes de Trump como en votantes de Bernie Sanders. So I think what we need to do is always evaluate how institutions, especially popular media, shape the interpretation of experience from below. Fox News has been one of the most powerful political forces in the world over the last 15 or 20 years. It's provided a narrative to a lot of people who really might have interpreted their own experience in a very different way. Lo que tenemos que hacer entonces es siempre evaluar cómo las instituciones, en particular cómo los medios masivos, dan forma o moldean esta interpretación de las experiencias. Un buen ejemplo de ello es Fox News, por ejemplo, que ha sido una gran fuerza política a nivel mundial durante los últimos 20 o 30 años. Y muchas personas han visto cómo sus narrativas son interpretadas de una manera completamente diferente. So this is another instance in which we always need to ground the analysis in a particular time and place in order to understand exactly what is happening on the ground in people's real lives. And I do think that some of the methods in the Many-Headed Hydra can help with that in the conflicted present. En esta instancia, entonces, tenemos que hacer un análisis profundo
y tener en cuenta tanto el tiempo como el lugar, entender cuál es la realidad de las personas, la verdadera vida de las personas. Y creo que algunos de los métodos citados en el libro permiten comprender este presente conflictivo. But, I hasten to add, the Hydra can regenerate many heads. And it will happen when you least expect it. And I'll give you two profound examples. No one saw the outburst after the murder of George Floyd. No one saw it coming. Police kill people in the United States every day. But then you had this massive worldwide protest. Nobody saw it coming. This is kind of part of the power of history from below. It's really unpredictable. And then I think the same thing is going on now with the building of encampments in places all across the world. I don't think anybody saw this coming either. So it really depends on a volatile mix of forces, experience, ideas. And this is one of the most encouraging things about history from below. You may think that you're living in a truly horrible time. And I think many people feel that way now in both Argentina and the United States. But something can happen very quickly to change the dynamic. Absolutely. Muchas veces no entendemos o no vemos que las cabezas de la hidra pueden regenerarse de manera inesperada. Y les voy a dar un ejemplo de ello. Nadie pensó que el asesinato de George Floyd iba a tener la repercusión que tuvo en todo el mundo, porque la policía mata personas en Estados Unidos todos los días, pero nadie pensó que iba a tener la repercusión que tuvo. Y esto tiene que ver con el poder que tiene la historia de abajo. Es imposible predecirla. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con los distintos campamentos que se están instalando en todo el mundo. Y esto es algo que nadie vio venir. Depende de muchas cuestiones, una mezcla de fuerzas, de ideas, pero realmente es algo muy alentador lo que sucede con la historia de abajo, sobre todo teniendo en cuenta las cosas horribles que suceden en nuestros países, en Argentina y en Estados Unidos. Pero siempre hay un cambio que puede suceder de manera inesperada. Thank you. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta de mi parte y después para cerrar vamos a invitar a Lorelei El Jaber, que debe andar, ahí está, la estoy viendo, que es una amiga de tinta que va a hacer una última pregunta. Mi pregunta tiene que ver con, a lo mejor, volver un poco a la cuestión, al campo de la investigación. Este libro, bueno, participa, digamos, de una, iba a decir familia, pero no sé si es exactamente esa la figura, pero bueno, de una motley crew, de una cuadrilla variopinta, que se fue agrandando con obras, ¿no?, que han ido repensando la cuestión proletaria, la cuestión de las luchas, y en un primer momento descentrando ese tema en relación a actores y periodos que habían sido de alguna manera dominantes o formativos, como los proletariados industriales, los países europeos, Estados Unidos. Y también me parece que este libro siempre fue una manera de interpelar a las izquierdas en relación a visiones sobre la cuestión proletaria, sobre sus luchas, sus horizontes, sus prácticas, sus objetivos. Y hoy la coyuntura respecto a el momento en que ustedes hicieron la investigación y sacaron el libro, bueno, ha cambiado, ¿no? Ha variado, algunas cosas mucho, otras a lo mejor menos. Te quería preguntar, vos seguís investigando, seguís escribiendo, ¿qué novedades detectás en la historia desde abajo en las últimas décadas? ¿Qué temas aparecieron? ¿Qué temas se opacaron o desaparecieron? Y si algunas de las agendas políticos, sociales actuales ves que se ensamblan con los objetos de investigación. This question shows me how deeply you've understood our work. Because it is absolutely true that one of our purposes
was to challenge the conventional labor histories, in which it is believed that labor history begins only with the factory system. The history of working people is much, much older than that. Esta pregunta realmente demuestra que comprendiste muy bien nuestra obra. El objetivo de nuestro trabajo era desafiar la historia tradicional de los trabajadores o la clase trabajadora, que establece en general que esto comenzó con el surgimiento del sistema de fábricas, pero la historia de los trabajadores es mucho más antigua. And it's also true that we were very critical of the way in which many left historians were thinking about class questions, and which struggles had class dimensions to them. Es cierto también que fuimos muy críticos de la manera en que los historiadores de izquierda estudiaban las cuestiones relacionadas con la clase y cuáles eran las luchas que incluían ese componente de clase. And just to give an example, this Atlantic proletariat that we've written about invented the strike and the red flag long before the industrial era. So things that come down to us as part of this great tradition predate the period that most labor historians study. Por ejemplo, el proletariado atlántico que nosotros describimos en el libro comenzó una lucha mucho tiempo antes del periodo industrial, que es el que muchos historiadores citan como el inicio. So, in terms of advances, history from below has multiplied around the world since its inception. There are now tremendous histories from below being written on all kinds of subjects in all kinds of areas. I know the history from below in Argentina is very rich, okay, but we're not seeing all of these things as connected. That's a big problem. En cuanto a los avances, la historia de abajo, desde abajo, se ha multiplicado en todo el mundo. Y ahora esta variedad de investigaciones de la historia desde abajo abarca distintos temas, distintas áreas. Incluso sé que en Argentina es muy rica, pero hay un gran problema, que es que no estamos estableciendo una conexión entre todas estas cosas. So, well, let me tell you a story about the great American historian from below, Howard Zinn. I think most of you know of Howard Zinn. It was probably in the 1990s. He made a very interesting observation in a conversation we had. He said that as he went around the country, the U.S., speaking to people about history from below, he thought that in the 1990s, there were more people engaged in radical activist work than there were at the peak of the movements of the 60s and 70s. Les voy a contar una historia de un historiador estadounidense, Howard Zinn. Y en los años 90 tuvimos una conversación y él comentó que a medida que recorría el país y hablaba con distintas personas acerca de la historia desde abajo, observó que en los 90 las personas estaban más comprometidas con un trabajo activista radical que durante los años 60 y 70, que había sido el pico de esta actividad. He said, here's the problem. In this day and age, in the 90s, and I think it's true in the aughts, the teens and the 20s, these activists working on many different subjects don't feel connected to each other. El problema es el siguiente. Lo que está sucediendo ahora en esta época es que los distintos activistas que investigan distintos temas no sienten o no pueden establecer una conexión entre sí. So
What we need now are more and new concepts that help to build a general movement culture in which people feel that by working on labor, they are connected to people working on feminism, and they are connected to people working on the environment, and all these things are linked in their opposition to capitalism. And that if we can achieve that synthesis, if we can achieve new ideas, more inclusive, democratic ideas and practices, we can rebuild that sense of connection, and that then becomes a much more powerful force than people who are kind of balkanized in one area or another, thinking that they're not part of something bigger. That's the despair that came from the fragmentation by deliberate policy from above, the fragmentation of the movements from below that appeared in the 60s and 70s. Lo que necesitamos ahora, entonces, es tener nuevos y más conceptos. Tenemos que crear una cultura de movimientos para que las personas que trabajan por los derechos laborales, por el feminismo, por los derechos ambientales, sientan que están conectadas en su oposición al capitalismo. Esto creo que nos permitiría alcanzar esta síntesis y tener más ideas que sean más inclusivas, más democráticas y que nos permitan construir este sentido de conexión, porque es una fuerza que realmente es muy poderosa. El hecho de que las personas se sientan parte de algo más grande. Y esto tiene que ver con tal vez la tristeza o el desasosiego que proviene de la fragmentación de los movimientos de abajo que ocurrió en los años 60 y 70. And in my view, identity politics has a lot to do with that fragmentation. En mi opinión, la política identitaria tiene mucho que ver con esa fragmentación. Let me give you an example. A friend of mine was a union organizer, and a very multi-ethnic factory in New Jersey, after fighting for years, finally voted to form a union. And as soon as the union was formed, management said, it's time for multicultural education. The idea was, you guys need to start fighting with each other. And they said, we don't need multicultural education, we've got a union. Les voy a dar un ejemplo. Un amigo mío organizó un sindicato en una fábrica de Nueva Jersey multiétnica. Y esta fábrica, luego de votar, logró conformar un sindicato y entonces la gerencia dijo, ahora lo que necesitan es educación multicultural, con el objetivo de que comenzaran a discutir entre ellos. Pero ellos dijeron, no necesitamos educación multicultural, ya tenemos un sindicato. So I think we're at a pretty dispiriting moment in the history of the world in which people seem very divided. The working class seems to be weakened in many key places. But I just want to tell you, my knowledge of history is such that however badly we think we have it, there have been times in the past when it's been much worse. Creo que estamos en un momento muy difícil, muy desalentador en la historia de la humanidad. Las personas están muy divididas y la clase trabajadora fue muy debilitada. Pero les voy a compartir algo que sé con respecto a la historia. Sin importar cuán mal pensemos que estamos hoy, les puedo asegurar que en el pasado hemos estado peor. And this is why history from below is so important. People have made fundamental changes in the way the world works. At one time, slavery seemed as natural as the stars and the sun and the moon in the sky, totally impervious to resistance, and seemed to be something that could never, ever be overthrown.
and yet it was. So this kind of history, we can learn from it, and most of all, I think we can be inspired from it. Because whether we know it or not, and even though we forget it in dark times, the future is up to us. Es por eso que la historia desde abajo es tan importante, porque las personas han encontrado maneras de lograr cambios importantes en la manera en la que funciona el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la esclavitud. Era algo que era considerado totalmente natural, como el cielo, como el sol o como las estrellas. Nadie pensaba que iba a ser abolida algún día, y sin embargo fue abolida. Por eso creo que la historia hoy en día es muy importante. Tenemos que aprender de ella, sentirnos inspirados por ella. Y nunca debemos olvidar que si bien estamos viviendo tiempos oscuros, el futuro depende de nosotros. I just want to say thank you to my two fellow workers on the stage, and thank you for your attention and your interest. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Lorelei. Sure. You're not a historian. Shame. For shame. How did you get in here? Qué vergüenza, ¿cómo te dejaron entrar? Bueno, primero agradecerles a los chicos de los agresores de Lisa Limón que hicieron una nueva circulación de texto que, bueno, muchos habíamos leído. Yo tuve la suerte de releerlo ahora. Hay algo que me atrajo siempre, que me atrae particularmente, tiene que ver con estos sujetos olvidados, los amotinadores, estos sujetos de la resistencia que defienden su libertad y su subjetivación en momentos como el colonialismo, por ejemplo, como el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, leyéndote y leyéndolos, pensaba en esa historia del Atlántico que trazan, es una historia de la resistencia, ¿no? Del esfuerzo y una acción. Pero también es una historia de los esfuerzos denodados por establecer algún tipo de control sobre estos sujetos resistentes. Me interesa ese fuera de control, que pierdan son sujetos de la resistencia. Y ustedes reconstruyen también la historia. Por mi formación es en letras, yo me dedico a la literatura colonial del Río de la Plata en el siglo XVI. Me interesa particularmente ese fuera de control en clave discursiva. Vos mencionás el pitching. Ustedes mencionan el pitching, ¿no? Ese lenguaje nuevo, proletario, que describe como creativo. Y uno puede imaginar que ese lenguaje creativo se desborda por todos lados. No hay modo de controlar esa expansión. Ese desborde creativo tiene, me pregunto, un correlato discursivo, textual. Es decir, ¿hay en tu opinión, en el relato del marinero, en el relato del esclavo, en el relato del pirata, un fuera de control, un desborde que lo define también discursivamente? Oh, you are a historian. Don't try to fool me. I agree very strongly with what you've said, and one of the reasons why I've always been drawn to the maritime history
of struggles from below is because the sea is a space that is so hard to control. It's so vast, and the projection of national sovereignty onto this vast space is always so partial and so incomplete that the seas can become a place of liberation for people. The book that I've just finished writing, it's with my editor now, I hope I have finished writing it, is about how enslaved people use the sea to gain their freedom after their ancestors came over on those horrific slave ships. I'm sorry, I've gone on too long already. That's okay. Me parece que sos historiadora y querés engañarme. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Uno de los motivos por los que me llama tanto la atención o me atrae la historia marítima tiene que ver con estas historias que tienen relación con el hecho de que el océano o el mar no tiene ningún tipo de control, es tan vasto, y la proyección de la soberanía nacional en este espacio tan vasto es parcial e incompleta. Y entonces el mar se vuelve un espacio de liberación para los esclavos. Por ejemplo, en el libro que acabo de terminar de escribir, o eso espera mi editor, describo cómo los esclavos ganan o recuperan la libertad a través del océano, incluso cuando sus ancestros fueron trasladados en esos horribles barcos a través del océano mucho tiempo atrás. What I love about your question is that it essentially restates the dilemma of Hercules. That this beast can't really be controlled because new forms of resistance keep popping up in the areas in which you don't control things. I think the dream of total control is a fiction. I don't think any people anywhere in world history could be completely dominated. And I think this is a very important thing for us to remember. What are the spaces of freedom? What are the spaces where there is no control? And what do ordinary people do when they inhabit those spaces? How do they try to reimagine life? So, as I was saying, this book that I've been writing, enslaved people in the South would find ways to work with sailors, dock workers, market women, to get on board those ships that were going to be sailing to a northern port. And thousands of people did this successfully. And yet we know almost nothing about them, because the idea of the Underground Railroad is a landed metaphor that makes it hard for us to see this other profound act of resistance which is going on. So I think the spirit of your question about the search for the uncontrollable, that too is kind of a principle for doing history from below. And that space will differ here and there. It was true, for example, in Jamaica, that the Blue Mountains were an uncontrollable space for sugar planters. So people ran away there and formed quilombos or maroon communities, right? But the forms of resistance, but sometimes those areas are cleared out, as they were in Barbados. Deforestation eliminated that. People start escaping by sea. So to always see how the struggle is changing, how mutable it is, how people are always finding new ways. And you're right. So many of these stories are unknown to us. I mean, this in some ways is what my life's work has been about, to find people and struggles that we just really never considered before, and to show how they really mattered at the time and how they could matter again in the future. So
So I hope you'll go and study some of those unconquerable spaces. Lo que me gusta de tu pregunta es que vuelve a este dilema de Hércules que planteábamos al comienzo. El hecho de que las cabezas sigan surgiendo demuestra que no podemos controlar a la bestia. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y, sin embargo, soñamos con el control absoluto. Pero eso es una ficción. Creo que es importante recordar que las personas logran salir adelante a pesar de todas estas cuestiones cuando ocupan los espacios de diferentes maneras. Tenemos que pensar, sin embargo, cómo lo hacen, cómo es que logran tener control en esos lugares, cómo ocupan los espacios con libertad, cómo habitan esos espacios, cómo imaginan la vida en ese contexto. Este libro que estoy escribiendo explica un poco cómo los esclavos en el sur encontraban la manera de relacionarse con personas que trabajaban en los muelles, con trabajadoras en los mercados, con marineros, para poder garantizar subirse a algún barco y llegar a algún puerto al norte. Y miles de personas lograron hacerlo de manera exitosa. Sin embargo, lo que normalmente conocemos es esta historia o este mito de que todos los esclavos escaparon a través de este tren clandestino. Es importante tener en cuenta todas estas personas que, sin embargo, tienen una resistencia activa que no conocemos, como estas personas que lograron escapar a través de los barcos. Y también valoro mucho el espíritu de la pregunta, esta búsqueda de controlar lo incontrolable. Pero tenemos que tener en cuenta que la historia desde abajo hay que analizarla según el contexto, varía, es diferente según el lugar, aquí y allá. Por ejemplo, tengamos en cuenta lo que sucedió en Jamaica con los trabajadores que lograban huir tal vez a las montañas y allí lograban formar comunidades mestizas o quilombos. O, por ejemplo, en Barbados eso no fue una posibilidad debido a la deforestación, así que la manera de escapar era a través del mar. Las distintas maneras en las que esto sucedió fue mutando y es diferente. Las personas siempre encuentran nuevas formas. Y es cierto, hay muchísimas historias que no son conocidas. Y creo que mi objetivo siempre ha sido encontrar esas historias, esas luchas que no fueron tenidas en cuenta y que son importantes tanto en el pasado como en el presente. Por lo tanto, es muy importante estudiarlas. I'm glad you asked such a hopeful question. Me alegra que hayas hecho esta pregunta. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Marcus, por la generosidad, por la respuesta, por todo. Gracias a todos. Y gracias también a Paula, la traductora. Gracias, es un trabajo muy difícil. Te agradezco.